Tema de la cultura postindustrial a las estrategias de los jóvenes. Se desarrolla en 5 apartados. El primero de ellos se titula Miradas antropológicas, estudio interdisciplinario. La primera pregunta que se hace es que en esta época el hecho de que se cierren las librerías es que las personas están dejando de leer, o que si hay poca audiencia en las salas de cine es porque se ha dejado de ver películas. Si tratamos de responder estas respuestas de la forma clásica, esto incluiría las encuestas, balances de ventas y quizás disciplinas como la antropología, sociología o la economía. El autor propone llevarlo a cabo con una mirada antropológica y de interdisciplinaria en la que lo que se observe sea el comportamiento de los jóvenes. También en hacerlo internacionalmente. Este libro está coeditado con México y España, y a raíz de esto encontrar qué sucede con las estructuras económicas, con los hábitos económicos y con los accesos a la interacción de las jóvenes, particularmente en relación con las nuevas tecnologías. Estos estudios requieren interdisciplinaridad de antropólogos, comunicólogos y artistas, de forma tal que se puedan explicar las situaciones actuales de cómo se ha debilitado el Estado, cómo han avanzado las iniciativas privadas, la expansión de las redes digitales, cómo estos bienes simbólicos de la cultura ahora se industrializan, cómo han crecido las culturas juveniles y cómo se crea esta nueva economía de la cultura a raíz de estas innovaciones. Para hacerlo aparecen nuevas nociones y nuevos marcos de estudio, como sería la economía creativa, el capital cultural, el capital social, y que estos nuevos conceptos también son adoptados por las empresas tradicionales, como el patrimonio histórico, las artes o las lecturas, para reformular la forma como se industrializa la cultura, de tal forma que estos patrimonios ahora tienen usos turísticos y se llevan a cabo diseños mercadotécnicos en los museos y en las editoriales. La hipótesis de la que parte es que las industrias de las comunicaciones y las iniciativas privadas deben de ser redimensionadas al crear relaciones más horizontales y flexibles que las del siglo XX, lo que hace que, basados en la teoría social, se proponga que el vínculo cultura y desarrollo cambie de verlas como un gasto, como una oportunidad para desarrollo, como recursos de desarrollo económico, para generar empleo y poder apuntar para el problema que sucede en México al retraerse los mercados de trabajo. Entonces, el papel de los jóvenes como prosumidores de actores claves hace que exista un debate de que si esta nueva participación de los jóvenes se debe a un desarrollo o para evitar la falta de desarrollo, como un emprendimiento o como una reacción al desempleo. Contra esto sabemos que hay 7 millones de ninis, pero ha aumentado la producción cultural. Hay pocos datos de la conectividad, de las políticas culturales, de los hábitos de consumo y las brechas de acceso a las redes. También se carece de la evaluación de los programas académicos y de las instituciones que forman a estas nuevas profesiones creativas. Para hacerlo, la priorización de este enfoque antropológico propone estudiar a los jóvenes de entre 20 y 35 años en su lugar donde se encuentran, hacer observaciones etnográficas en las escuelas, en los festivales, en las ferias a donde asisten, preguntarles qué entienden por creatividad e innovación, los nuevos tipos de trabajo, en qué redes se inscriben y cómo se posicionan ante la industria cultural. Finalmente, es decir que los comportamientos de las nuevas generaciones son distintos a las anteriores por las nuevas formas como se organizan y por las herramientas tecnológicas, así como por la falta de empleo y lo que ha ocasionado las conductas previas. El segundo de los temas trata de cómo son estos jóvenes, quiénes son estos jóvenes
Y para los modos de ser jóvenes, la primera clasificación que hace es entre qué edades se encuentran. Entonces inician desde que terminan la educación primaria o cuando ingresan al mercado laboral entre 8 y 10 años, y se acaba hasta los 35 años o cuando se deja de vivir con los padres. El INJUVE dice que es hasta los 29 años. Otra forma de clasificarlo, la investigadora Rosana Reguillo del ITESO piensa que hay dos poblaciones. La mayoritaria del país de jóvenes es precarizada, desconectada de la red, pero no solo de la red, sino de todos los demás sistemas de seguridad, de educación, salud, y que sobreviven con lo mínimo. Y la minoritaria, que es la que está conectada, que se está incorporada a los circuitos e instituciones y está en condiciones de elegir. En otras formas de clasificarlos, bueno, están que se encuentran empleados o desempleados, o el hecho de su condición juvenil como rockeros, indígenas, emos, rurales. Pues hay muchas formas de clasificarlos. Cuando vemos la clasificación del nivel educativo, los porcentajes es que 58.6% reciben educación media superior, secundaria, y que 7 de cada 10 trabajan. No obstante, estos mexicanos están familiarizados con las redes digitales a través de los cibercafés de la escuela, y entonces disponen de recursos que los han habilitado a acceder a programas y servicios digitales más complejos, lo que genera que estos jóvenes sean abiertos a lo que sucede fuera del país, están conectados permanentemente y no hay diferencia entre el tiempo de trabajo y el de ocio, usan distintos medios y prácticas artísticas. El capital social ha dejado de ser el barrio, la escuela, el trabajo, para convertirse en el capital vinculante a partir de cómo se insertan en múltiples comunidades y con distintos hábitos de hipervinculación, intertextualidad e interdisciplinariedad. Entonces, la juventud en sí, ya fuera de esta clasificación, es, de acuerdo al autor, una posición desde la cual se experimenta el cambio cultural y social. Reinterpretan el trabajo colaborativo entre las diferentes generaciones y disciplinas, están en desacuerdo con las especializaciones de las antiguas instituciones, y estas mismas están cambiando su perfil y están combinando, por ejemplo, la naturaleza en los museos al exhibir arte, al exhibir películas, y estas nuevas formas de trabajar ha hecho que cambien los conceptos de los campos tradicionales como el artístico, litoral, musical, representado por compositores, intérpretes, a otro cambio que es conocido como escena, entorno, plataforma, que abarcan más formas de ser y más funcionalidades entre los actores que participan en ellos. La pregunta es si realmente son autogestionables estos emprendimientos o si dependen de otras iniciativas como los fondos culturales y al recurrir a otras fuentes de recursos. El tercero de los temas que trata es el cambio de la producción y el consumo. Estos bienes simbólicos que antes tenía necesidad de librerías, de discos, de rentas de videos, desaparecen. También desaparece la crítica teatral, las reseñas bibliográficas, se altera la secuencia de cómo se producía, se exhibía, se interpretaba. Ahora la competencia visual o de la discursiva están en la misma persona, se postproducen materiales a partir de otros creados con anterioridad. Los lugares de producción ya no son los mismos y tampoco los lugares en donde se exhiben. Ya ahora las obras, el arte se puede encontrar en bancas, tiendas de diseños, cibercafés y otros medios audiovisuales, así como otras formas de difundirlos en internet. Entonces hay una gran diferencia ahora entre los que producen y consumen, apareciendo un nuevo término conocido como prosumidores, que desdibujan esta frontera entre quien produce y consume.
Hay otras formas de circulación, ahora están incluidas las bienales de arte, los festivales de música, ferias de libro y otros sitios como Google en Netflix, que se han vuelto poderes monopólicos de la difusión de la cultura y que organizan hasta lo que quieren ellos ofrecerte para que los selecciones. La cultura ya no ha sido la misma desde que aparece Napster, que es una de las redes peer-to-peer para poder intercambiar bienes sin necesidad de comprarlos, únicamente por compartirlos. La autoría ha sido, ya no es individual, ya es colectiva. Hay un cambio de horizonte en lo que es la propiedad intelectual. Aparecen nuevas formas de distribuirlo, como el Creative Commons, que da diferentes niveles de propiedad y de derechos. En la música se distinguen las 3 generaciones: la digital, que usa solamente plataformas web; la generación tradicional, con los discos y los circuitos digitales cerrados, y quienes dentro de ellos, los terceros, quieren incursionar, disqueros que incursionan en el primero. La fragilidad económica de esto es que han tenido que los jóvenes que multiplicar sus funciones y áreas de inserción para poder sostenerse. El cuarto de los temas que aborda es el de la carrera, los proyectos, y es cómo ha cambiado ahora. Antes se podía hacer carrera, tener una plaza, y ahora hay que organizarse en proyectos de corta duración, y a los que se inscriben por de manera independiente por necesidad o por convicción. La temporalidad hace que esto no forme parte de su biografía. Todo es efímero, renovable e inestable a corto plazo. La estabilidad que antes había en los empleos estatales, también ahora existen los privados, e incluso las becas que consiguen ya no tienen el respaldo de los servicios médicos, son temporales y sin garantía de continuidad. En el caso de lo que es la producción de la cultura, estas requieren de tiempo y de inversiones cuantiosas, y el hecho de poder recuperar la inversión pues lleva tiempo, de tal forma que, por ejemplo, las editoriales recurren a catálogos que ya tienen durante años, y para evitar la obsolescencia intermitentemente reciben novedades, pero bueno, se convive en estas dos situaciones. El futuro de las editoriales en particular han hecho que existan nuevas iniciativas en lo que se valore sea el aspecto artesanal de la producción y el sentido cualitativo de la comunicación interpersonal. Esto es, quizás no es una única estrategia, pero bueno, de alguna manera la penuria de las editoriales, el cierre de librerías, no se concentra en ellas, porque bueno, la estadística de que los mexicanos leemos 2.9 libros al año son tanto para las pequeñas como para las mayores, pero la manera en cómo unas y otras se enfrentan ante la escasez es que las pequeñas buscan lo lúdico más que lo lucrativo, y los jóvenes lo hacen no por hacer negocios, sino para ser escuchados y hacer comunidades. ¿Cómo subsisten? Subsisten más que con dinero, es con la gente que participa. Hacen fiestas para reunir dinero, prevenden ejemplares y se suscriben a becas y subsidios gubernamentales. Finalmente, el último tema plantea cómo será el futuro, y de nuevo regresamos a la pregunta inicial de si van a dejar de existir las tiendas de libros, de discos, y si está dejando de existir la lectura en papel. Entonces, lo que dice es que realmente no es una evolución en que uno sustituya a otro, sino que hay una mutación en donde conviven ambas formas de producir. Esta mutación se debe a cómo se produce, cómo se comunica, cómo los hábitos que tienen ahora los jóvenes para organizarse, y
que también es una manera como ellos se resisten al neoliberalismo, a los poderes estatales y empresariales. En estas también estos lugares en donde se producen son lugares de innovación con nuevos horizontes, diferentes significados menos convencionales. Se complementan, hay aprendizaje, hay amistad, hay colaboración, autoempleo. Y bueno, lo que sí es que este tipo de sociedad en el que ahora los proyectos el trabajo es inestable y solo se trabaja por proyectos, sí crea desaliento, y habría que ver la posibilidad de reformar para que se regule esta inestabilidad laboral. Este manifiesto lo manifiestan los jóvenes en canciones, en blogs, y tratando de autoorganizarse en instituciones ajenas a los adultos o emigran. Esto ha generado mucha creatividad en nuevas formas de trabajo, pero no sabe si esto es suficiente para superar estructuralmente la pérdida de seguridad en el empleo. Las consecuencias de esta nueva reorganización social y de producción cultural, si bien innova las tareas diversas y dinamiza la economía, es si realmente estos jóvenes poseen un distinto quehacer social. Hay una pregunta que hace el autor acerca si el hecho de que no haya una seguridad en el empleo hace que estos seres humanos tengan una sensación del yo sostenible. La inestabilidad laboral puede hacernos menos creativos, y cómo lo ejemplifica en realidad es con el trabajo de una panadería, en donde los panaderos ahora solo las condiciones del cómo se elabora el pan ya están mecanizadas, y solo pican botones y desconocen el sentido de lo que están haciendo y no podrían modificar ni crear nada. Esto crea una confusión respecto de sí mismos, desorganiza el tiempo y nos desconecta a unos en otros. Entonces, por lo que este autor plantea la pregunta si la estabilidad psicológica, cuando se vive constantemente en experiencias de trabajo a corto plazo, son contraproducentes en esta sociedad. Entonces, bueno, este es el futuro creativo e incierto que plantea. Todo se estrecha el mercado laboral, en las instituciones las personas se tratan como prescindibles, y es una sociedad en la que el régimen no proporciona a los seres humanos ninguna razón profunda para cuidarse entre sí, lo que no puede preservar por mucho tiempo su legitimidad. Una visión muy pesimista.